8 de la mañana con 50 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Noemí Mamani desde Cusco y Carlos González desde Trujillo. Los estamos acompañando esta mañana. La llegada de un niño costero este año es cada vez más posible, según lo ha anunciado la Comisión Multisectorial de Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, que cambió, ojo, el estado de sistema de alerta no activo a vigilancia. Entonces, la gran pregunta siempre, ¿cuándo viene un evento de la naturaleza, no? ¿Qué tan preparados estamos? Lo vamos a consultar con el ingeniero Carlos Antonio Valareso Mesones, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastre del Colegio de Ingenieros de Lambayeque. Ingeniero Carlos Valareso, ¿no? La consulta. ¿Qué tan preparados estamos? Es muy posible que tengamos un fenómeno del Niño nuevamente después de 6 años, específicamente en la región Lambayeque. ¿Qué tan preparados se encuentran ustedes? Es importante hacer dos precisiones. La primera es de que el cambio de alerta de no activo a vigilancia del niño costero por parte del ENFEN se ha hecho casi a finales de febrero, comienzos del mes de marzo. Esto quiere decir que probablemente el periodo de lluvia sea corto, a diferencia del año 2017, cuando se presentó el niño costero, que la alerta se dio a finales de enero y tuvimos casi 2 meses de lluvias muy intensas con las consecuencias que ustedes saben. Y el segundo punto es de que... Perdón, ingeniero, pero entonces, ¿qué podemos colegir de este primer punto que nos dice? ¿A qué conclusión nos lleva? ¿A que tenemos menos tiempo para estar prevenidos? ¿O? Yo creo que como estamos ya entrando al final de la temporada de verano, eso quiere decir que probablemente el periodo de lluvia sea menos intenso que en el año 2017, cuando se anunció el niño costero a finales de enero, en plena temporada de verano, y tuvimos todo el mes de febrero y marzo con intensas lluvias en el norte del Perú, y como ya mencioné, bueno, con las consecuencias que todos sabemos. El segundo punto es que venimos de un periodo de déficit hídrico. Casi todos los reservorios en el norte del Perú, y en especial en Lambayeque, Tinajones, se encuentran a la mitad de su capacidad de almacenaje de agua. Entonces quiere decir que, por un lado, las lluvias pueden perjudicar a la población urbana, rural, a la infraestructura pública y privada, pero también puede beneficiar a la agricultura siempre y cuando no sean demasiado intensas, ¿no? Para aclarar este punto, por favor, ingeniero, ¿podríamos decir que en esta ocasión de darse el niño costero no sería tan devastador? ¿Eso podríamos concluir? Bueno, lo que dicen las instituciones técnico-científicas agrupadas en el ENFEN, que va a haber unas lluvias, y son pronósticos, ¿no? Eso depende de muchos factores. De todas maneras hay que estar preparados, y la verdad que en estos momentos la situación es tremendamente crítica. Después del niño costero se realizaron actividades de descolmatación en las diferentes cuencas, estamos hablando del año 2018-2019. Todos estos trabajos fueron observados por Contraloría General de la República. Luego se han hecho algunas obras aisladas, especialmente en la cuenca del río La Leche, que es el río más peligroso que tenemos en la región Lambayeque. Después se comenzaron a elaborar los estudios de planes integrales de control de inundaciones y movimiento de masas. Estos estudios tienen 3 componentes: el primero, las defensas ribereñas; el segundo, las estructuras de captación, reservorios, etcétera, y el tercer componente son proyectos de reforestación, instalación de estaciones climatológicas en las partes altas de la cuenca. Debió iniciarse las obras del primer componente, las defensas ribereñas, especialmente en la cuenca de La Leche y Motupe, en el marco de un convenio gobierno Perú-Reino Unido. Pero este primer componente no se ha ejecutado en ninguna cuenca, o sea, no tenemos defensas ribereñas, salvo algunas obras aisladas. Tampoco se ha ejecutado el proyecto de drenaje pluvial metropolitano, estudio que ha recibido una serie de observaciones del propio Colegio de Ingenieros y de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Entonces, en estos momentos las condiciones de vulnerabilidad son elevadas y solamente nos queda prepararnos para la respuesta a la emergencia, ¿no?
Precisamente sobre eso, nos quedó clarísimo lo que nos comenta y realmente es preocupante que en estos últimos 6 años, desde el 2017, parece que no han servido de mucho para poder estar prevenidos y preparados para enfrentar a un nuevo niño costero. Pero esa respuesta inmediata que usted sugiere, ingeniero, ¿hay voluntad de hacerlo? Ya las autoridades se están reuniendo, articulando esfuerzos, han convocado, por ejemplo, al Colegio de Ingenieros para hacer un trabajo conjunto. Sí, yo creo que se han tomado acciones luego del comunicado del ENFEN y de la declaratoria de emergencia aprobada mediante decreto del Supremo 029-2023 de hace algunos días por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hemos tomado conocimiento desde el Colegio de Ingenieros que hay ya medidas que se vienen adoptando desde la plataforma regional de defensa civil. No nos olvidemos que la máxima autoridad de la defensa civil a nivel regional es el gobernador. Con su liderazgo tenemos que todas las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil apoyar la respuesta a la emergencia, y a nivel provincial y distrital estas plataformas son presididas por los alcaldes. Entonces tenemos que ver qué se puede hacer en este corto plazo. En el marco de la emergencia se permite reformular presupuestos, se permite deshabilitar algunos proyectos y asignar recursos para la emergencia. Aquí tienen que actuar los ministerios, el gobierno regional y los gobiernos locales. Lo más importante sería identificar algunos puntos críticos en las cuencas, tener maquinaria lista. Hay que elaborar algunos planes de contingencia en el más breve plazo. De repente sea posible todavía preparar algún simulacro que nos permita medir la capacidad de respuesta. Tengo entendido, es una información que se ha recibido, que los almacenes de defensa civil, tanto el regional como los 13 almacenes adelantados ubicados en los distritos de mayor vulnerabilidad, están abastecidos. En todo caso, si la capacidad de respuesta de la región se ve superada, tendrá que ingresar el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, a atender con ayuda humanitaria. Entonces, solamente nos queda, como le digo, esas tareas de preparación ante el corto plazo que nos queda, ¿no? Y además, ya las lluvias han empezado y es muy difícil realizar otro tipo de obras, especialmente a nivel de cuencas, ¿no? Claro, estamos prácticamente contra el reloj, debemos trabajar en temas de prevención, pero ¿cuáles serían esas regiones principales que podrían ser afectadas en caso se dé el fenómeno del niño? ¿Dónde deberían priorizarse estos trabajos? Bueno, si hablamos de regiones es prácticamente todo el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad principalmente. En el caso de Lambayeque, las cuencas de mayor riesgo por antecedentes del fenómeno del niño, el 82-83, del 97-98 y el más cercano, el niño costero, son la cuenca de La Leche y Motupe. Ahí tuvimos la mayor cantidad de damnificados en la zona rural. La ciudad de Íguimo fue la única ciudad que se inundó por desborde del río La Leche el 14 de marzo del 2017. Otra cuenca de mucho riesgo es la cuenca del río Saña, sobre todo la parte media y baja, y nos quedaría la cuenca de Olmos y la cuenca del río Chancay, que ahí hay un menor riesgo porque es un río regulado por el reservorio de Tinajones. Entonces, ante el incremento caudal, nos permite manejar caudales a través del reservorio. Pero toda nuestra atención debería ser principalmente a nivel urbano, las ciudades más pobladas, Chiclayo, Leonardo Ortiz, Lambayeque, Ferreñal, y los distritos que se ubican tanto en el ámbito de La Leche como el río Saña. Hay que tener listas las motobombas, las brigadas de defensa civil, a nivel comunitario, las instituciones de primera respuesta, nuestro ejército, policía, etcétera, para poder responder a la emergencia una vez se inicie este periodo de lluvias, como viene ya pronosticando el CENAMI, ¿no? Sí, y algo muy breve para concluir, ingeniero, porque acá va a ser clave definitivamente el trabajo que realicen también los gobiernos locales, alcaldes distritales, por ejemplo. ¿Los ve usted, si hacemos una evaluación rápida, están realmente preocupados y orientando su trabajo, sus esfuerzos para la ejecución de medidas preventivas? Sí, lo más importante es que tenemos conocimiento que ya se han instalado las plataformas, tanto regional, provincial y distrital de defensa civil y los grupos de trabajo. Entonces, pero ahí tenemos una vulnerabilidad institucional. No nos olvidemos que estas autoridades recién han ingresado en enero. Esperemos que hayan
Pero ¿eso puede ser una ratificado. justificación para que no cumplan con sus funciones adecuadamente? No sería una justificación. A finales del año pasado se recomendó algunas autoridades pudieran mantener profesionales en puestos claves, especialmente en las oficinas de defensa civil. Tengo entendido que la mayoría de municipios lo han hecho, pero de todas maneras yo creo que ha habido un proceso de capacitación desde finales del año pasado, cuando ya eran autoridades electas, y en este año ha continuado. Pero siempre hay que estar apoyando. Hay una dirección desconcentrada de INDECI, que es el órgano asesor del Sistema Regional de Defensa Civil, que podrá brindar el apoyo de asesoramiento, sobre todo a las autoridades de los distritos más vulnerables, ¿no? Como ya los he mencionado. Yo creo que tiene que haber una suma de esfuerzos acá, con el liderazgo, obviamente, del gobernador regional, todas las autoridades, y obviamente el Colegio de Ingenieros tiene toda la disposición de apoyar en estas tareas conjuntas que se tienen que realizar en caso ya se inicien las lluvias Trabajar todos. anunciadas. Sí. Trabajar todos, ingeniero, en todo caso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. El ingeniero Carlos Antonio Valareso Mesones, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, nos acompañó en esta edición. Muchas gracias nuevamente.